Desde la década de los 80, los medicamentos biotecnológicos han optimizado los tratamientos de ciertas enfermedades o condiciones. Tal es el caso de esclerosis múltiple, artritis reumatoide, diabetes mellitus, diversos tipos de cáncer, entre otras. La venta de medicamentos biotecnológicos global en el año 2015 fue de 163 billones de dólares, comprendiendo casi el 20% del total de las ventas de medicamentos. Además, sostienen un crecimiento anual arriba del 10%. Sin embargo, el costo de los tratamientos anuales con medicamentos biotecnológicos va de los $15,000 a los $150,000, lo que dificulta su acceso, sobre todo en países con economías no desarrolladas como México. Como una consecuencia del éxito financiero y clínico de los medicamentos biotecnológicos y del vencimiento de sus patentes, surgieron los medicamentos biocomparables. 40 productos biotecnológicos tienen ventas anuales arriba del $1 billón. Por ello, y porque actualmente hay al menos 700 en desarrollo, se estima que para el año 2020 las ventas de biocomparables constituyan 25% del total de los biotecnológicos. También se proyecta que el ahorro por el uso de biocomparables sea del 20 al 30%. Los biocomparables han sido aprobados en la Unión Europea bajo un régimen regulatorio estricto desde el año 2006, y al día de hoy esa agencia regulatoria ha aprobado 23, principalmente de somatropina, filgrastim y eritropoyetina alfa, pero también ya inició la ola de anticuerpos monoclonales biocomparables. En países de América Latina, Asia y Europa del Este, donde la presión financiera en el sector salud es significativa, los biocomparables han encontrado un nicho para florecer. Sin embargo, la complejidad en el desarrollo de estas moléculas y su demanda del mercado ocasionó una disparidad entre la regulación, la calidad y la disponibilidad de estos productos, que todavía tiene que ser subsanada. A pesar de que en México ya contamos con una regulación definida, todavía existen muchas inquietudes entre los participantes en el sector. Dentro de las primeras preocupaciones que surgen cuando un laboratorio decide incursionar en los biocomparables es la del presupuesto. El desarrollo de biosimilares es mucho más demandante que el de genéricos, con costos de desarrollo de 80 a 120 millones de dólares, haciéndolo un juego de muchos menos jugadores. Con la magnitud de la inversión se ha despertado la innovación en la industria biofarmacéutica, con el desarrollo de plataformas de producción mucho más eficientes, por ejemplo, los sistemas single use e incluso la utilización de animales transgénicos. También, la experiencia de uso de biotecnológicos ha evidenciado las debilidades de la caracterización físico-química necesaria para el desarrollo de biocomparables. Los métodos para describir variantes estructurales, como formas desnaturalizadas y particulados y algunas impurezas, no cuentan con una sensibilidad óptima. Con el objetivo de encontrar las diferencias, pero teniendo este punto ciego, es necesario utilizar métodos con fundamentos distintos para describir un mismo atributo. Con toda la información generada en la caracterización físico-química y en etapas preclínicas, todavía no es posible predecir el desempeño que tendrá el medicamento en pacientes, por lo que es recomendable determinar si las diferencias encontradas son o no relevantes en la seguridad y eficacias clínicas del producto, acompañado de un esquema fuerte de farmacovigilancia. Otro punto que se sigue discutiendo es la elección de los endpoints de las fases clínicas. En algunas regulaciones internacionales, como la de la EMEA, se recomienda buscar las diferencias y no restringirse a demostrar la eficacia per se. Un ejemplo citado es el de tratamientos para cáncer, donde la sugerencia es elegir el cambio en el tamaño de los tumores y no el porcentaje de sobrevivencia de pacientes, que usualmente se elige. Dado que los anticuerpos monoclonales se dirigen específicamente a un blanco, el endpoint debería reflejar esta particularidad. También, la eficacia y seguridad de los medicamentos biocomparables es un tema a discutir. Diversos estudios retrospectivos han demostrado que no hay diferencias significativas en el desempeño de estos medicamentos en relación a los de referencia. Filgrastim innovador y biocomparable no mostraron diferencias en las profilaxis de neutropenia febril en pacientes con quimioterapia por cáncer de seno. Sin embargo, la incidencia de neutropenia profunda con su indicador de menor a 100 células por microlitro fue mayor en el grupo de tratados con el biosimilar, en comparación con el de referencia, 50 contra 4 a 6%. Este resultado fue discutido y no se encontró que tuviera relevancia clínica, por lo que el medicamento biocomparable obtuvo su registro en la Unión Europea con extrapolación de indicaciones. Evidentemente, aún tenemos mucho por entender sobre la farmacodinámica de estas moléculas.
Otra preocupación es relativa al cambio o switcheo de un medicamento innovador a uno biocomparable, tema muy relevante en sistemas de salud como el mexicano, donde primordialmente se administran los medicamentos en base a su disponibilidad en la farmacia hospitalaria y no debido a su marca, o en esquemas de salud administrados por seguros médicos, donde la utilidad en el servicio brindado es un factor clave de decisión. Realizando una caracterización físico-química exhaustiva y cumpliendo con fases preclínicas y clínicas robustas, no debiera ser un tema de preocupación. Se realizó un estudio retrospectivo a pacientes que recibieron el cambio de hormona del crecimiento innovadora a Omnitrop, por cierto, el primer biocomparable aprobado en Europa. Los pacientes habían recibido el medicamento de referencia por 15 meses y a continuación recibieron Omnitrop por otros 15 meses. No se encontraron diferencias entre el crecimiento que se presentó y el que se proyectaba sin el cambio del medicamento. A pesar de las evidencias de eficacia documentadas sólidamente, cuando el médico tiene la libertad de elegir entre un producto de referencia y su biocomparable, opta primordialmente por el innovador. Seguramente es un síntoma de la falta de información del médico. En Italia se ha observado que, durante el primer año de tratamiento con eritropoyetinas, 84% del switcheo es hacia el medicamento de referencia. Por supuesto, esto afecta la penetración de los biocomparables en el mercado y finalmente el ahorro proyectado no se logra alcanzar. Por el contrario, hay casos en los que la versión biocomparable domina el mercado con hasta 90% de penetración, como es el caso de Infliximab de Celltrion en Noruega. Una virtud de la industria biofarmacéutica es que ha sido capaz de madurar el vínculo empresarial entre las áreas operativas y financieras. La probabilidad de pasar de fase 1 a la obtención del registro sanitario para medicamentos biotecnológicos es mayor que para moléculas pequeñas, 18% y 9% respectivamente. Hay dos factores que influyen fuertemente en este sentido. El costo de las inversiones en desarrollo no permite darse el lujo de tirar a gol tantas veces como sea posible. Además, que el desarrollo de medicamentos se está nutriendo de innovación proveniente de compañías pequeñas. Es cierto que son pocas las empresas biofarmacéuticas que tendrán acceso al mercado estadounidense, que constituye el 50% del mercado de medicamentos biotecnológicos, y que hay características muy definidas sobre el perfil de estas empresas. Por ejemplo, tienen experiencia en regulaciones astringentes, tienen condiciones de manufactura óptimas, ya sea locales o delegadas a un tercero. Se fortalecen con alianzas, importan innovación de empresas pequeñas, entre otras. Sin embargo, la arena sigue siendo muy atractiva. En el caso de un biocomparable de Humira, con una penetración en el mercado del 10%, las ventas serían de $1.400 millones. Ocurrió termodinámicamente lo que tenía que ocurrir. El conocimiento se desarrolla y fluye fuera de los nodos que inicialmente lo generaron, y el mercado obtiene los productos a un mejor precio.